El invitado de hoy no solo juega para ganar, diseña su día para ganar. ¿Por qué lo tengo que planificar? Pues sí, ya sé que tengo que dormir, sí entiendo, pero hay noches que voy a dormir más que otras y hay noches que voy a dormir menos que otras, evidentemente. Salvador Minuti, mejor conocido como Minupix, es un cornerback formado en Pumas Agatlán, pro con los Reyes de Jalisco, ex seleccionado nacional de flag football, subcampeón IFAF y All Pro LFA 2023 como mejor free safety de México. Pero su ventaja real no es genética, es un sistema de 8 pasos. El tema, vamos a hablar de los pilares, que es poder armar mi calendario, luego cómo voy a partirlo tanto en la parte física como en la parte mental, ¿no? De lo que conlleva el fútbol americano, la alimentación, el sueño, esta recuperación activa. Yo lo llevo como en paralelo, por así decirlo, tanto el checklist diario como mi evaluación del día. Ok. ¿Me explico? O sea, primero, ¿qué voy a hacer mañana y qué me faltó hacer hoy? Ok. ¿Me explico? O sea, como lo que sigue y lo que hice hoy. Ok. Entonces, si no me brinqué absolutamente nada, creo que por ahí están los 8 pasos que vamos a revisar el día de hoy. Hoy abre su playbook de productividad, priorización real, bloques que protegen tu foco y el sistema que evita excusas. Y recordemos que nosotros no entrenamos por grupos musculares. O sea, yo como jugador de fútbol americano no quiero que los bíceps se me vean gigantes. ¿Por qué? Porque ¿Quieres un alto rendimiento fuera del marcador? Empieza por tu agenda. Minupix te lo enseña ahora. A ver, Minuti, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? hoy nos vamos a enfocar en cómo poder llevar a cabo mi agenda en un alto rendimiento. Ok. Tengo entendido que vienes con 8 pasos. ¿Cuáles son esos 8 pasos? Mira, primero, aquí tengo igual mis notas y de repente me ven acá dando un vistazo. En estos 8 pasos que yo considero que son importantes, por un lado, primero es cómo vamos a organizar tu semana, los ajustes de tu calendario. Yo creo que eso determina las prioridades que vamos a llevar a lo largo de esta semana. Si bien el objetivo, no sé, por ejemplo, como estudiante atleta, pueden ser varias cosas. Uno, las pruebas físicas que voy a tener y al mismo tiempo los exámenes que tengo que presentar, que yo creo que son parte fundamental de un pilar como estudiante atleta. Ok. Recordemos, no nada más eres un atleta, eres un estudiante atleta. Principalmente en México. Sobre todo en México, diría yo, ¿no? Y la verdad es que no es ninguna sorpresa que en muchas escuelas, en mi caso me tocó, en muchas universidades les importa poco si eres parte de un equipo representativo, ¿no? Entonces sabemos que por ahí a lo mejor hay maestros que pueden ayudar, echar una manita, hacerse de la vista gorda, pero vamos a partir del escenario más complicado, que yo creo que es: no te topan. Ok. ¿no? Okay. Sí, nadie te topa, mucho menos los profesores. Es más, al profesor le caes mal. Ok. Muy común, la verdad, muy común. Muy común. Muy común. No sé, a lo mejor hay de profesores, ya tendrán sus razones, pero eso no es el punto del día de hoy. Etiquétenlo, por favor. Lo etiquetan aquí abajo. A ver, dale, perfecto. Entonces, vamos con el primero. Entonces, el primero, si nosotros hablamos de una calendario semanal. ¿Qué es lo más importante que yo tengo en un calendario semanal? Lo acabo de platicar. Yo tengo que buscar primero, no sé, si lo menciono así como en 1 punto guión, podemos hablar de prioridades que nosotros tenemos. De estas prioridades podemos estar hablando, obviamente, el entrenamiento. Vamos a ponerle aquí como entrene. Tenemos la escuela, hábitos diarios, por así decirlo, hábitos, que aquí de estos hábitos yo tengo sueño, comida y quizá complementando la parte del entreno o de la escuela, esta segunda sesión. Ok. Sesión. Hasta aquí es cómo voy a acomodar estas 3 prioridades en mi misma semana. Ok. ¿Me explico? Muchas veces yo considero que como estudiante atleta y lo entiendes mucho después, ¿no? Ya que estás afuera, nos abrumamos en: es que tengo un examen en 2 meses y no me siento nada listo. ¿Me explico? Es que tengo pruebas físicas y no estoy nada listo. Pero nosotros mismos nos generamos esta cierta ansiedad como un atleta de alto rendimiento, como un atleta colegial.
pensando en algo que hoy ni siquiera estoy resolviendo. Ok, es concentrarte en la hora, por así decirlo. Concéntrate en la hora y esa hora eventualmente te va a llevar a algo que estás buscando en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. ¿Me explico? Un día a la vez, ¿no? Okay. Muy bien lo dicen. A ver, y aquí me gustaría enfocar sueño, comida y segunda sesión. Sueño, ¿cuántas horas considerarías que sería bueno para un jugador si estuviera al límite de que, güey, tengo que ir a clases, tengo que estudiar para el examen, tengo, no sé, lo voy a decir así, ¿no? Ojalá tengan novia, tengan pareja. ¿Cómo lo considerarías un mínimo y un máximo? Porque también sabemos que si duermes de más, pues la cagas. Sí, claro. Pues mira, el ideal que vamos a ver en todos lados nos dice, no, tus 8 horas de sueño, ¿no? Ok. Pero yo creo que yo sí lo considero, actualmente todavía, pensar en el sueño que voy a tener esta semana. Ok. Tengo que entender, y eso aplica para el sueño y para el entreno sobre todo, que quizás si yo pinto una línea acá, ¿no? Voy a tener semanas pico o días pico y luego quizás se mantiene y como todo, bajo. Entonces tengo que entender dónde tengo estos puntos de inflexión en el cual puedo y mi rutina la voy a terminar viendo así. ¿Me explico? En todo, en la escuela, en el trabajo más adelante. Tengo días más ocupados que otros. Entonces, dicho eso precisamente creo que es importante planear toda mi semana. ¿Me explico? O sea, vamos a enfocarnos en una semana, ni siquiera voy a pensar en 2 meses. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Ojo, yo no soy ningún médico, ningún experto en el tema, ningún experto en el tema. Desde la mera experiencia, yo creo que, y hoy lo he sentido un poco más, ya un poco más mayor que hace 8 o 9 años que tenía 20 años, ¿me explico? No, está cabrón. Pero yo creo que podemos partir muy bien en nuestra rutina si logramos encontrar, no sé, quizá estos días pico, hacerlo de 8 horas y estos días bajos de 4 a 5 horas. Okay. ¿Por qué? Porque no todas las semanas es una realidad, no todas las semanas voy a tener exámenes, no todas las semanas voy a tener, no sé, fiestas para salir y... Se vale. Quizá a lo mejor, en mi caso, y muchas universidades lo hacen, entrenamos a las 6 de la mañana, entonces hay que pararse a las 5. Este pico es porque te estás durmiendo a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, yo creo que está muy matado porque ¿qué haces en todo tu día para dormirte hasta las 12 de la noche? Correcto. ¿Me explico? Entonces, yo creo que si logramos tener una buena agenda semanal, podemos estar aquí en un 6 horas. ¿Me explico? Porque si 6 horas me estoy durmiendo a las 11, que tampoco es descabellado, a lo mejor me quedé jugando Xbox, a lo mejor hice una tarea un poco más tarde, y sabemos que tenemos todo el día para cumplir con mis prioridades de la semana, que es mi always on, ¿no? Que es algo que yo le digo. ¿Qué es lo que vamos a hacer siempre y diario como un atleta universitario? Diario tengo escuela, diario tengo que entrenar, y diario tengo que cumplir con esos hábitos. Sí, entonces, claro. ¿Cómo los puedo yo estructurar en mi semana a semana? Ok. En mi día a día, aún más importante. Ok, con la comida. Mucho se comenta, mucho se dice que siempre es oye, tú necesitas comer 3, 5, 6, las veces que tengas tu dieta, claro. Obviamente. ¿Tú cómo la adaptarías? O sea, porque he visto y en mi experiencia me han dicho, cómete todo al final, cómete todo al inicio, come una mayor porción y lo vas haciendo poquito. ¿Tú cómo lo recomendarías? Yo creo que la comida principalmente es algo en lo que yo he batallado mucho. O sea, en buscar ser más estructurado. Y yo creo que puede ser un atleta que hay de 2 escenarios. Bueno, podemos saber 3. El que lo tiene todo y, no sé, tengo dinero para ir a la cafetería de la escuela y comprar. Perfecto. Y por el otro lado tengo el que, además de todo esto, hay que considerar, pues, cocinar y llevarme mis toppers, ¿no? Entonces, yo siempre y voy a regresar un poquito, en función de qué es lo más importante para mí, cómo voy a volver mi tiempo más práctico. Si yo soy una persona que no me gusta cocinar, entonces puedo encontrar alternativas mucho más cómodas. Ejemplo, no sé, a mí en lo personal mi nutrióloga me dice que comamos 5 frutas al día. O hasta 5 frutas al día. Entonces, puedes comer. ¿Cómo distribuir esas frutas? Puedes traer 5 plátanos en tu mochila. Puedes traer un plátano, una manzana, 2 manzanas. Y estoy hablando de cosas que son muy fáciles de cargar y de llevar absolutamente a todos lados. Entonces, si me da hambre, simplemente abro la mochila y ya mantengo 5 comiditas que me mantienen. Más un desayuno pesado. Terminando de entrenar. Más una comida.
y una cena. Si lo complemento con mis 5 frutas y mi shake de proteína acabando en mi entrenamiento, yo creo que más con eso. Insisto, yo no soy ningún nutriólogo, ningún experto en el área de salud, simplemente estamos hablando desde la experiencia propia y recomendaciones que muchas veces queremos encontrar el hilo negro en cosas tan sencillas que si comes 5 frutas y comes balanceado en la semana, que es balanceado, 3 comidas fuertes y 5 frutas con tu shake de proteína, les aseguro que con eso tienen más que suficiente. Ok. ¿Tú agregarías algo más en la segunda sesión? Podemos tener alguna segunda sesión, no sé, aquí partimos otra vez el cuadrante, si estamos en una off-season y si estamos en la season. Ajá. Entonces, mi segunda sesión lo puedo partir si estoy en off-season, entonces puedo complementar con trabajo de gimnasio. Entonces, aquí le agrego lo que es el gym. Si estoy en una segunda sesión de la escuela, aprovechando que estoy en off-season, quizá aquí le puedo poner, no sé, más estudio. Okay. ¿Qué sucede en muchas universidades? En lo personal, lo que hacíamos es, en los semestres donde no tengo temporada, donde no estoy en el cuadrante de la temporada, aprovecho y puedo meter más clases. Ok. ¿Para qué? Pues para compensar, a lo mejor, ni siquiera para adelantar, pero sí para compensar mi carga académica. Si en el año tengo que cursar 10 materias, puedo llevar 6 y puedo llevar 4. Ok. ¿Me explico? Entonces, esta segunda sesión puedo agregarla para estudio, puedo agregarla para una clase adicional y muchas veces en los programas a lo mejor podemos nosotros considerar, además, no sé, gimnasio, trabajo extra de campo. Si hablamos específicamente de la temporada, entonces aquí mi segunda sesión va a estar enfocada, no sé, en un recovery, o podemos estar hablando video. Okay. Que eso también es importantísimo. Video del equipo contrario. No estoy diciendo ni menospreciando que en el off-season aquí también agregaría quizá video. Todos sabemos que podemos siempre aprovechar y construir nuestra mejor versión viendo video de la práctica, ¿no? Que también muchas veces lo hacen de manera obligatoria. Ok. Esto sería el primer paso. Yo te diría que esto es como lo más importante, como cómo voy a planificar a través de mi semana. Okay. Mi día a día, enlistando mis prioridades más grandes. Obviamente aquí podemos considerar alguna otra prioridad, no sé si además del entrene, de la escuela y de los hábitos del día a día, que a ver, como estudiante atleta, esto es lo que nosotros tenemos. Quizá agregaría un asterisco a gente que tenga que trabajar. Ok. ¿No? Que es importante. Hay muchos, habemos muchos en México que en nuestra etapa universitaria, o inclusive cuando estás en un posgrado, y estoy hablando entre los 22 y los 24 años, hay que empezar a trabajar, ¿no? Entonces también hay que considerar dónde metemos el trabajo. Ahí obviamente ya me lleva a temas donde el sueño a lo mejor está más limitado, pero cómo acomodamos, ¿no? Ok. O hijos también. Uno nunca sabe. Nunca sabe. No, sí, pasa, ¿no? Estamos en una etapa complicada donde un chavito de 20 años a lo mejor sigue viviendo con sus papás, pero el mismo chavo de 20 años ya es papá y a lo mejor vive hasta con su pareja, ¿me explico? Y ambos compiten en un campo, ambos tienen que cumplir con las mismas responsabilidades. Más la escuela, más ser buen papá, más ser el papá presente, más un chingo de listas que muchos no lo creen. O sea, me acuerdo cuando los podcasts anteriores, cuando Aquino dijo, oye, es que hay veces que los cuates tienen hijos y juegan americano. Y la mayoría de raza que no conoce, no está dentro, dice, es que eso no es posible. Hay que meterse porque como en la vida normal hay muchos escenarios y hablamos desde nuestro privilegio. Muchas veces hablamos de nuestro privilegio. Entonces también el trabajo aquí, yo estoy dejando un poco en el tema de prioridades el tema de familia, pero ojo, no es menos importante. El caso que acabas de exponer es muy bueno. O sea, si familia, a lo mejor mis papás, mis hermanos pueden entender que yo esté más ausente. ¿Por qué? Porque muchas veces lo vemos interminable esto. Pero son 5 años. 5 años que se van volados. Y muy buenos recuerdos que dejan. Claro. Entonces pasamos al paso 2, ¿qué es? Ok, ya hice mis prioridades de la semana, ya entendí cómo la voy a partir, ahora entremos al detalle de lo que conlleva el alto rendimiento. Ok. Tenemos que entender que en el alto rendimiento tenemos nuestra parte física y nuestra parte mental. Ok. ¿No? Si bien si yo lo quiero ver, compartida. Ok. Si no estoy bien en lo mental, mi rendimiento físico no va a ser ideal. Si físicamente no estoy listo, mentalmente me va a afectar el que físicamente yo no pueda dar este performance
en el campo, con mi equipo, con mis compañeros, con mis coaches, etc. Entonces, la parte física, hablamos de muchas cosas. Ahorita mencionamos, no quiero ser muy repetitivo, pero el tema de sueño. Me voy a enfocar en lo que lleva la parte física, que es entrenar. Entrenar, esto lo puedo partir en campo y esto lo puedo partir en gimnasio. Importantísimo el gimnasio. Muchas veces se nos olvida que somos unos deportistas de alto rendimiento y creemos que por ser talentosos en el campo, por eso muchas veces encontramos el dicho que dicen, es que se le acabó el talento, ¿no? O su talento llegó a su tope, que eso también llega a suceder muchísimo en los atletas y sobre todo creo que en el fútbol americano. Ok. Duda, ¿el gimnasio tú cómo lo separarías en sesiones semanales? ¿Tú cómo lo estructurarías? ¿Dos músculos al día? ¿2 sesiones por músculos? ¿Cómo tú lo haces? Es una buena pregunta porque creo que últimamente, por ejemplo, a como yo empecé entrenando mi primer año de Liga Mayor, a como yo entreno hoy, ya no siendo un estudiante atleta, simplemente buscando llevar un entrenamiento de alto rendimiento, por así decirlo, es la palabra. Creo que en 10 años ha cambiado muchísimo todo esto, ¿no? Entendamos que nuestra parte física, en nuestro programa, tenemos un preparador físico. Correcto. Entonces, este preparador físico nos está llevando por el mejor camino que estamos buscando. No busco aquí contradecir a ningún preparador, simplemente compartir que yo creo que así como te acabo de explicar la curva de alto y bajo, la carga de trabajo del gimnasio, incluyendo la del campo, o sea, si yo junto estos dos, debería de verse high y low days, ¿okay? Donde tengo días de alta intensidad, entonces le voy a poner aquí más intensidad, intensidad, y días de, ¿qué crees? Menos intensidad. Ok. Y recordemos que nosotros no entrenamos por grupos musculares. O sea, yo como jugador de fútbol americano no quiero que los bíceps se me vean gigantes. ¿Por qué? Porque qué tan funcional es poder llevar un proceso de hipertrofia, por ejemplo, a mis bíceps por cuánto tiempo. Lo que quiero es que mi rendimiento físico me lleve a hacer un mejor performance en el campo. Ok. A ver, duda. Los jugadores de Estados Unidos todos los vemos y vemos que están hipermamados, pinche bíceps. O sea, en la tele dices, güey, se le marca hasta... Así. Pero eso no es más que por genética. En parte es genética, que otro truquillo, por ponerlo así. Es importante, o sea, hay una diferencia genética cañona entre Estados Unidos y nosotros. También está comprobado que la comida tiene una estructura diferente. Voy a poner un ejemplo súper tonto, pero no sabe igual la coca mexicana que la Coca-Cola americana. Sí, claro. Los Doritos Nacho no saben igual. Entonces, la comida químicamente tiene otros compuestos, eso está comprobadísimo, eso también puede ayudar. Y yo creo que también mucho es cómo llevan esta parte en el entrenamiento. ¿Me explico? Entonces, a los chavitos los hacen hacer, los obligan en parte a ser multiatletas. Entonces, o multi-sports, que es el que le llaman. El jugador de 8 años no va a vivir trabajando y entrenando 12 meses fútbol americano. Que eso sí es algo que pasa en México y yo personalmente no comparto. ¿Me explico? Entonces, hacen béisbol, hacen pista, que le llaman el track and field, hacen fútbol americano y si les da la agenda, juegan otro deporte más. ¿Me explico? Entonces, se vuelven multiatletas y los permite desarrollar. No es que entrenen específicamente, es que los hacen entender un poco y que su cuerpo se adapte a diferentes estructuras. Por ende, comen un montón desde chiquitos, por ende están entrenados y mentalmente listos, algo importante para el tema de competencias y diferentes circunstancias a lo que tienen. No es lo mismo, a lo mejor, un entrenamiento mental que tiene una persona que hace béisbol, me explico, a un jugador de fútbol americano. Pero si los combinas, puedes encontrar a lo mejor la presión de un cerrador en la 9ª entrada a casa llena y que eso lo puedas traducir a cuando ves el balón en el aire y eres receptor y tienes que hacer ese catch. Ok. ¿Me explico? No sé, es una analogía que me gusta traer al día de hoy a la mesa. Sí, esto es un poquito más técnico y me voy a sonar bien mamón. Por eso son los famosos ecotonos. Para los que no sepan rápido, en los ecosistemas,
Cuando dos ecosistemas están casi juntos, en la parte del medio es donde está lo más rico, donde ahora sí que se juntan lo mismo. Sí, o sea, que si lo vemos, sí, si lo ponen, podemos dividir esto. Ándale, esta parte sería. ¿Tú recomendarías que en México se enfocaran igual en dos deportes, terminan la off-season y empiezan otro diferente? Claro, 100%. Yo soy principal promotor de que los jóvenes, los niños, jueguen muchos deportes. ¿Me explico? Quizá en papá, o yo estoy aferrado a que sea igual de bueno que yo en el fútbol americano, pero a lo mejor mi hijo o el niño tiene facultades para poder desarrollarse en otro deporte. Okay. Y además de no hartarlo, lo mantengo disperso, ¿me explico? Y lo mantengo enfocado en diferentes cosas. No simplemente porque, no sé, creo que hacerlos jugar 2 temporadas al año también no es tan sano. Ahora, el fútbol infantil tiene una temporada al año. ¿Qué hace el resto del tiempo? ¿Me explico? Okay. Ahora está incursionando mucho el fútbol, flag, con el fútbol americano, ¿no? ¿Sí lo recomendarías o sería casi lo mismo? No, yo creo que aquí vamos a tener muchas opiniones divididas, pero yo creo que el fútbol flag, a pesar de que se juega con las mismas reglas o con el mismo balón, es un deporte completamente distinto al fútbol americano. ¿Me explico? Es como hablar de fútbol sala y fútbol de playa. Correcto. Es como hablar de béisbol tal vez y de softball. Ajá. ¿Me explico? Lo mismo, pero no. Lo mismo, pero no es igual. Ajá. ¿Me explico? A nivel estrategia, digo, no quiero entrar mucho en detalle, pero a nivel estrategia es también muy diferente cómo preparas un partido de flag, a cómo llevas a cabo un partido de fútbol americano, defensivamente, que eso ya lo hablaremos en otros podcasts. Suscríbanse. Aquí dejamos el tema. Pero sí, son diferentes. Tal vez sí. Yo insisto que al final creo que enfocaría otro deporte. Okay. ¿Me explico? Simplemente por esta variedad, simplemente por el entrenamiento, el entrenar diferente y entender cómo puedo adaptar este cuerpo a ser un mejor deportista. Ojo, no un mejor jugador de fútbol americano, un mejor deportista. Ok. Ahora, tengo mucha curiosidad en campo, porque el poco tiempo que yo llegué a jugar donde aprendí este deporte, pues sí, a mí me entran mucho las ganas de llegar antes y hacer cosas distintas. O sea, ¿tú recomendarías eso o que fuera bajo la tutela del coach y después que el coach, pues no lo sé, ¿no? Pudiera darte ese extra? Es bueno. Yo creo que siempre existe, y lo vivimos como atletas, yo creo que cuando, quizá aquí vamos a poner este cuadrito por aparte, cuando yo hablo de mi entrenamiento en campo, sé que puedo trabajar quizá en 3 cosas. Una cosa es la prepráctica, otra cosa es la práctica como tal, y otra cosa es la post-práctica. Okay. ¿No? Entonces, muchos entrenadores tienen la buena costumbre de hacer prepráctica, luego empezar con la práctica y quizá al final hacer una post-práctica. Que la post-práctica puede ser desde, no sé, desde video de la misma sesión de entrenamiento que acabamos de tener, desde un cool down, desde un recovery. Ojo, son diferentes. O sea, el cool down estoy terminando y estiro, y el recovery es una sesión completa para apagar el cuerpo, ¿me explico? Y que descansen las piernas, sobre todo, como cualquier atleta prácticamente, las piernas son las que nos mantienen frescos y lo que más, nuestro motor de nuestro día a día. Eso puede ser como concepto de postpráctica, como concepto de prepráctica, podemos hacer muchas veces quick fit. Okay. Muchos, a veces hacemos el walkthrough, que le llaman, ¿no? Que esto es caminar quizá el nuevo install defensivo, el nuevo install ofensivo y simplemente caminar las jugadas. Okay. Todo esto, insisto, puede ser como parte de la prepráctica o simplemente la prepráctica podemos hacer quizá aquí un review de la práctica. ¿Por qué? Porque la práctica a lo mejor hoy es jueves y los jueves nos vamos a enfocar en tercer y cuartas oportunidades. Okay. Entonces, en una prepráctica, quizá nuestro coach de unidad, normalmente las preprácticas se hacen por unidad, por unidad de posición, antes que toda la coordinación completa. Okay. Si en la práctica el día de hoy es jueves y hoy voy a ver tercer y cuarto downs, quizá el coach acostumbra a
a mencionar los covers que vamos a jugar, cómo es que vamos a preparar la práctica, qué es lo que nos vamos a enfocar, a lo mejor enlistar a veces ese mismo día el primero, segundo, tercer equipo, hacer un check de que, no sé, todos estemos correctos, o quizá la última parte de la prepráctica es terapia antes de empezar mi práctica, ¿no? Depende en qué etapa esté. Hace rato mencionábamos si estamos en off-season, si estamos en la temporada. Todo eso es parte de que, repito, y por eso no lo borré, habla de mi calendario semanal. Claro. Ok. ¿Tú dejarías hasta aquí el campo para pasar a lo mental? Yo creo que hasta aquí dejaría el campo. Hablaba de la parte del gimnasio y el campo es un poco todo esto, ¿no? O sea, un poco cómo voy a partir mi práctica y mi pospráctica, porque si a lo mejor yo no tengo práctica, quizá no buscaría, eso es importante, no buscaría que mi prepráctica quemarme demasiado. ¿Por qué? Porque entonces mi práctica yo no la hago al 100%. Lo que busco es que mi práctica, sí o sí, la dé a mi 100%. ¿Por qué? Porque aquí me gano mi lugar. La práctica es una simulación de cómo se va a jugar en la semana. Mi práctica, si estoy en campo, significa que a lo mejor necesito entender qué cosas voy a trabajar. El gimnasio no nada más por gimnasio significa que me voy a encerrar y voy a levantar pesas como loco, ¿no? Quizá hay muchos programas que hoy veo que también ya incluyen trabajo de campo, pero no trabajo de quick fit. Es vamos a correr, vamos a hacer pliométricos, vamos a hacer campo específico de agilidad, de manos, etcétera. ¿Me explico? También es un trabajo muy importante. Entonces, no creo que está mal visto o nos han dicho que si haces más vas a ser mejor. Yo creo que hoy en día la parte de la preparación física sobre todo, hay que entrenar y saber hacerlo inteligente. Con eso quiero que nos quedemos el día de hoy. Pasamos a lo mental. Pasamos a lo mental. Vamos a... te voy a borrar para que te des con todo. ¿Algo que no borre? Nada más del calendario. Dejamos lo del calendario semanal. Ok. A ver, ahora limpio. Con lo mental, ¿con qué te gustaría empezar? Yo creo que es visualizando la práctica. O sea, si estamos hablando de que nuestro bloque físico como atleta y mental, o sea, como la parte física y mental, si nosotros, y quizá nuestro subtítulo va a ser ahora mental. Vamos a hablar 3 puntos grandes. Uno es la visualización. Y es personalmente cómo me siento hoy para poder llevarlo a cabo. Hay algo bien importante y creo que hoy se habla poco de la parte mental. Estamos viendo que hoy en día, pues ya es un tema un poco más, ¿cómo se decirlo? Natural el poder decir, hola, yo no estoy bien hoy. Sí, ¿Me claro. explico? Por X, Y, Z. Entonces, pero también parte de lo mental es visualizar todo lo que vamos a llevar a cabo y que no se me pase nada. En mi práctica, en mis estudios, como atleta necesitamos estar en todo al mismo tiempo. No olvidar la parte personal. Entonces, yo englobo todo eso desde la parte de la visualización. La parte mental, eres un atleta, saber reponerte de los ups and down. Entonces, lo vamos a llamar como bajón emocional. Y obviamente esto lo voy a poner a ambas, la parte positiva, ¿no? Entonces, tanto Next Play como Short Memory, que muchas veces hablamos como un atleta de... Ojo, lo mencionamos siempre como... O quizás mucho de nuestro medio, ¿no? De como jugador de fútbol americano, pero quizás si la quiere pongo... El Short Memory, ¿no? Sí, es como, para los que a lo mejor no entienden el concepto, vayan empezando, según yo, corrígeme si estoy mal, si ya la cagué, literal, si ya me equivoqué, a la siguiente jugada se borró, no pasó nada. Así es. Ya me equivoqué ahorita, escucho indicaciones, no me puedo volver loco, tampoco me puedo enfrascar y siguiente jugada. Y lo mismo a la parte positiva. Acabo de anotar un touchdown, acabo de hacer una buena tacleada, acabo de lanzar un buen pase, listo, ya se acabó la jugada. ¿Qué sigue? ¿Cómo puedo llevar mi performance? Obviamente quitando que no es la última jugada del partido. Sí, ¿no? Claro. Una parte, ¿no? Y creo que algo se nos olvida mucho, ¿no? Y para no obviar ni olvidar el tercer paso, quizá agregaría en la parte mental una autoevaluación. Esta autoevaluación de mí como atleta, y esto puede ser de mi práctica. A veces se nos olvida
ser nuestros propios jueces, ¿no? Y no estoy hablando que te castigues, sino cosas buenas, cosas malas. Hay una muy buena práctica que hacemos, o bueno, que personalmente me gusta mucho hacer. Tres buenas que hice en el día y 3 malas. O por mejorar. Ok. Esto o sea, ¿qué tan...? Porque digo, lo dijiste, uno no hay que matarse, pero ¿qué tanto se debe de exigir? O sea, porque yo tenía ese síndrome de, es que necesito más, y nada era suficiente. ¿Tú qué tanto considerarías o sea, no es ni muy, ni tan? Ya, creo que, como lo platicamos al inicio del podcast, es importante poner una meta grande y entender que esa meta no es alcanzable quizá en una semana ni quizá en un mes. Okay. Es un trabajo y es una suma de tus esfuerzos de hacerlo día con día. ¿Me explico? Si lo que hice hoy me está acercando un pasito, ojo, un pasito, 1% a donde quiero estar, voy por un buen camino. ¿Me explico? Okay. No querramos correr sin antes, digo, muy de señor, no queramos correr antes sin saber gatear. Entonces, sé duro contigo, pero que no se te olvide celebrar estas grandes victorias que yo hoy tengo. Oye, hoy no falta el gimnasio. Y normalmente a la semana, pues nada más iba 3 días y hoy fui 4. Fue una buena. Quizá hoy no fui 4, fui 3 veces, pero esos 3 días que fui, entrené máxima. O contra todo pronóstico logré ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque estaba saturado de la escuela, estaba saturado de la familia, tuve algún tema personal que me pudo haber evitado haber ido. ¿Me explico? Entonces, 3 cosas buenas y 3 cosas malas antes de dormir. Terminando tu práctica, a lo mejor, oye, hoy no me anotaron, no sé, en una práctica. Perdí 1-1 en la práctica, pero no fallé tacleadas o al menos no me equivoqué en mis asignaciones. Porque a veces creemos que una cosa buena es anotar un touchdown, es batear un pase, es no fallar una tacleada. Y se nos olvidan cosas como tan básicas de no olvidé mi asignación, me supe todas las jugadas. Cada vez que aventaron mi nombre, Minuti, al campo, estaba listo para estar. Entonces, son esas pequeñas victorias que muchas veces no veamos o muchas veces volteamos, y voy a hablar de todas, porque tuve la oportunidad tanto de ser banca de la banca como también ser un titular indiscutible, ¿no? Entonces, entender qué victorias yo puedo tener desde la posición en la que me encuentro. Y que esas victorias, la suma constante de tus esfuerzos diarios, es lo que te va a llevar al éxito. Tengo una frase, no me dejarás mentir, sí, que literalmente dice: el éxito consta de hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria. ¿En qué rango estás? Si tú hoy eres una persona elite, quizá tu margen de error sí es menor y no puedes fallar una tacleada. Pero si tú estás y eres, como se le dice, novato de primer año, y tu asignación es no faltar a entrenar, no faltes a entrenar. Y seguramente no faltar a entrenar todo tu primer año te va a poner, a lo mejor estabas en 4º equipo, en 3er equipo. ¿Me explico? Empezar a escalar. Y empezar a escalar. El crecimiento no siempre es exponencial y eso estamos bien confundidos con eso. O sea, mi crecimiento nunca, probablemente, o nosotros estamos acostumbrados a que lo veamos exponencial. A esto me refiero con exponencial. O sea, si yo tengo una línea así de XY básica, esperamos tener este crecimiento en, ¿qué? 6 meses, 1 año. Sí, a veces es irreal, ¿no? Te pones 2 meses, 3 meses, güey, no. O el tema de las redes sociales, lo vemos muchísimo. Oye, acabo de empezar a entrenar, ya levanté 100 kilos en bench, ¿por qué no soy titular? Ah, ok. Sí, muy común. Sí, claro. No, también algo bien importante, no porque seas el mejor en el gimnasio te garantiza un lugar en el spot titular. Hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, el talento duro sí vence. El trabajo duro sí vence al talento. Pero en constancia. Ok. Y para ser constante hay que hacerlo todos los malditos días. No hay secreto en eso. Sí, y eso es básica, ¿no? Al final de cuentas, digo, ¿quieres establecer cualquier récord? ¿Quieres crecer en redes sociales? ¿Quieres hacer un podcast? Diario. Es hacerlo, es la suma de tus esfuerzos, hacerlos de manera diaria y de manera constante. Yo creo que una de las virtudes más importantes personales y que yo considero es la constancia. Sí, seguramente habrá gente mucho más talentosa, pero la constancia te va a llevar más lejos a lo largo de tu vida. Y oye, aquí me surgieron 2 dudas en cuanto a este tema, que es, ¿tú los anotas en algún lado? ¿Llevas una bitácora? Es un buen punto. Es una práctica que no la llevo.
porque llego a ser muy, muy autocrítico conmigo y no sé que puedo mejorar día a día y que a lo mejor puedo haber hecho, pero sin duda hay mucha gente que es mucho más visual. Es de escribir las cosas en notas de tu celular, en una agenda. Hay gente que todavía sigue usando agendas. Creo que no sería mala práctica llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un día de un bajón emocional, necesito acordarme de las cosas buenas que he hecho y esas pequeñas victorias que muchas veces olvidamos, ¿no? Muchas veces sentimos que no hemos avanzado, muchas veces siento que no he hecho nada positivo porque, no sé, no hice una tarea muy grande que realmente repercuta. ¿Me explico? No me gané un diploma de excelencia, soy malo para la escuela. ¿Me explico? Sí. Ni muy, ni tan, ¿sabes? Y nada más, ¿algún consejo, algún tip que te hayan dado a ti con respecto a la visualización que lo sigas aplicando ahorita ya en pro? Digo, sin que no sabe, pues es pro. Literalmente, va a sonar muy cliché, pero literalmente yo sí me visualizo viendo una jugada. Y haciendo esa jugada. ¿Me explico? Hablando meramente en el campo. Entonces, no sé, cuando yo estoy viendo video, me veo perfectamente, y estoy viendo una jugada donde interceptan cierta jugada o una jugada la ejecuta mucho cierto equipo, yo me visualizo cómo lo voy a ver en el campo y cómo voy a llevar a cabo esa lectura, ¿no? Muchas veces estos son ejercicios que puedes llevar a cabo en esta prepráctica también, de pararte en el campo en la posición en la que estarías y cómo te visualizas. Tenía un coach que hacía mucho eso. En la prepráctica antes de un partido nos decía, necesito que te veas haciendo la jugada por la que estás trabajando en toda esta semana. Entonces literalmente te pones, va a sonar un poco ridículo, pero funaron mucho tiempo a Russell Wilson. ¿Te acuerdas? Estoy funando. Bueno, pero ahorita por razones diferentes. Pero funaban mucho a Russell Wilson cuando tenía el dedo operado y comandaba una ofensiva. ¿Me explico? Eso es visualizarse. Yo creo que era algo bueno porque él realmente se veía. Él estaba fuera del campo como 5 semanas y estaría bueno, así como poner un pequeño clip de cómo él con el dedo roto mandaba, se colocaba, agarraba, generaba, volvía a generar el gol. Eso es una parte bien importante de la visualización. Hemos visto muchos videos de esta visualización donde se hablan a sí mismos y se imaginan haciendo antes del performance, ¿no? Así mismo, de que soy el mejor, lo voy a lograr, vas a brincar alto, para esto entrenaste. Eso es visualizarse ejecutando algo. Yo me fui un poquito más básico de visualizar mentalmente todo lo que tengo que hacer, dónde voy a estar esta semana y estar aquí y hoy. Es importante. ¿Y tú alguna vez, no sé si tú has visto el video donde Cristiano Ronaldo está diciendo, es otro deporte, pero funciona. Funciona. Lo vas a notar, es sencillo. ¿Tú te has hablado así al punto de... y gritarlo? Yo en otras situaciones lo hago, pero tú... Yo lo hago. Estoy equipado, estamos en un momento crítico y yo mismo me digo a mí mismo, vas a hacer la tacleada. O aquí viene, ese es tu momento, para eso estás listo. Y entonces, ese momento, creo que para eso vivimos, para esos momentos de adrenalina pura, en los cuales de repente, ¡pum!, todo se calla. Y nada más eres tú, con tus pensamientos y la jugada que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Y casualmente en ese momento te toca a ti cachar el balón, te toca interceptar el balón, te toca bajar a cerrar un bloqueo, lanzar el pase, etc. Es algo que yo personalmente en mi vida actual he aplicado mucho. ¿Sabes dónde lo he aprendido? Corriendo el maratón. ¿Me explico? Ya estás podrido, ya el cuerpo ya no te responde y lo único que pienso es un paso más. Y me lo digo a mí mismo, corriendo sin música, un paso más. Y entonces ese paso más se vuelven 8 kilómetros. ¿Me explico? Yo eso lo que te preguntaría es, ¿tú sueles ser contigo agresivo o sueles ser tranquilo? Porque, por ejemplo, yo una vez cuando subí un cerro, yo siempre me recordaba ¿sabes qué? Ya fallaste una vez, quieres volver a fallar, no seas puto, no seas tan, y me insultaba porque es una manera en la que a lo mejor yo entiendo, pero tú lo entiendes así o un poquito más tranquilo. No, yo creo que yo me motivo, ¿me explico? Hay un libro de un vato que empecé a seguir, conocido, David Goggins, y en su libro él tiene una filosofía diferente de hacerlo, que lo llama el jarrón de galletas, el cookie jar, ¿no? Entonces, te puedes visualizar con tu jarrón de galletas y estas galletas son esas recompensas que ya te has ganado anteriormente. Y entonces te puedes alimentar de esas victorias que ya lograste. Ok. Entonces acuérdate de que
pocos como tú han logrado lo que han hecho. ¿Me explico? Porque nada más tú sabes las batallas que tú has tenido personalmente. Entonces, en mi caso, por ejemplo, normalmente cuando estoy en un momento difícil, yo mismo me motivo diciéndome, tú fuiste quien se logró ese pase a Canadá, tú fuiste quien logró ser seleccionado nacional, tú fuiste ser ese líder de PIX, acuérdate quién eres. No te puedes rendir ahorita. Ahorita es cuando necesitamos. Entonces, te llenas de ese azúcar, por así decirlo. Así es como yo lo adopté. Te llenas de ese azúcar de victorias pasadas para motivarte en la versión en la que estás hoy. Ok. ¿Me explico? ¿Cómo podrías aplicarlo? Muchas veces, insisto, hacemos menos el haber quedado en un equipo, pero es un logro muy grande. ¿Cuántos jugadores de fútbol americano no hay en el país? No sé, me voy a ir a miles. ¿Sí? ¿Millones, ponle? Me voy a ir así, ponle tus 5,000 jugadores de fútbol americano ahí en el país. ¿Cuántos programas hay de fútbol americano en el país de Liga Mayor? Sí, claro. Quizá ya lo bajamos a 25. ¿Cuántos rosters caben en cada uno? Entonces, el que tú tengas la oportunidad de representar a una escuela es una gran victoria, ¿me explico? Y muchas veces nosotros como jugadores lo hacemos menos. Y entonces esa es... Nadie te ayudó para estar aquí, ¿me explico? Entonces son esas motivaciones que necesitamos en esos momentos duros de nuestro físico, de nuestro partido, de alimentarnos de victorias que nosotros mismos hemos tenido. Solo tú sabes las victorias que has tenido y guardarlas en este jarrón de galletas donde cuando las necesites vas a agarrar una galletita. Ya sabes, como cuando mucha gente está a dieta y se come un chocolate y es como esa motivación de, ya me acuerdo por qué lo hago, ya me acuerdo por qué estoy aquí. Ok. ¿Tú dejarías esto aquí o agregarías algún consejillo por ahí que tengas más? No, yo creo que no descuides la parte mental. Si por ahí de repente necesitamos ayuda, muchas veces hay muchas personas que somos a lo mejor más introvertidas, a lo mejor somos más extrovertidas. Siempre tener esta mano ayuda de poder a alguien a quien platicarle y también se vale decir, no me siento bien, hoy no puedo. Eso también es válido. Ahora estamos hablando de que sí se puede, sí se puede. La vida continúa, eso es un hecho, pero nunca está mal de repente tomar este break y respirar. ¿Me explico? Analizar las cosas y saber si lo que estoy haciendo me lleva por un buen camino. Ok. Tengo entendido, hay otro paso más, ¿no? Tenemos otro paso más. Borramos todo y entonces pasamos a lo que es la conclusión, que sería el tercer paso de cómo englobar todo esto. Sí, entonces hagamos un recap de todo lo que platicamos y vamos a ponerla aquí como conclusión. Conclusión. Estábamos hablando que al principio mencionábamos 8 puntos que yo creo que lo englobamos de manera general en 2. Entonces voy a poner 1 y voy a poner 2. En el 1 es este calendario semanal. Calendario semanal. Ok. ¿No? Porque estamos hablando de cómo organizar mi vida como en una vida de alto rendimiento. Y en mi calendario semanal hablamos que tenemos que poner nuestras prioridades. Estas prioridades las englobamos en la parte física y mental. Uh-huh. Se me fue el pedo. ¿Te acuerdas cómo lo englobamos? Unos minutos más tarde. El tercer punto que queremos es cómo englobamos todo y hacer este pequeño recap en forma de una conclusión. Correcto. ¿No? Entonces hablamos que para yo planificar y cómo llevar mi vida de alto rendimiento sin morir en el intento, que es como una manera más amena de decirlo, en función de mi calendario semanal. Tenemos que planificar mi calendario en función de la semana. No importa si mis objetivos están a 2 meses, a 6 meses, a 1 año. Enfoquémonos una semana porque como estudiante atleta tenemos un montón de cosas que hacer. Entre ellas era muy importante el entrene, la escuela o el estudio, Uh-huh. y mis hábitos. Correcto. ¿No? Entonces, en los hábitos tenemos lo que el always on, que son tanto como el entrene, la escuela, es el sueño, Uh-huh. es la comida o la alimentación y mi segunda sesión. Correcto. ¿No? ¿Dónde voy a englobar el entrene? ¿En qué momento me encuentro? Hablábamos si estábamos en off y season. La escuela, si tengo exámenes o tareas pronto. El sueño, hablábamos que nuestra parte del sueño, le voy a hacer aquí un pequeño, nuestro sueño,
¿Por qué lo tengo que planificar? Pues sí, ya sé que tengo que dormir, sí entiendo, pero hay noches que voy a dormir más que otras y hay noches que voy a dormir menos que otras, evidentemente. Y entender que el sueño va lineal. Hay veces que puedo dormir 8 horas, hay veces que voy a dormir 4 horas. ¿No? Encontrar el equilibrio es importante y entender qué momentos puedo aprovecharlo para descansar. ¿Por qué? Suena tan sencillo, muchas veces creemos que no, es que no necesito dormir tanto, pero si me meto al hielo, si voy al fisio, y mi cuerpo va a estar como nuevo, ¿no? Hay que dormir para recuperarnos, es la herramienta más importante para que nosotros podamos recuperarnos como atletas. ¿Me explico? Y la comida, ¿cómo voy a poder partir mi comida a lo largo del día? Estábamos hablando que la comida, quizá cuando hablamos de comida, necesito ser más práctico. Mucha gente batallamos con cómo planifico, cómo me alimento a lo largo de la semana. Entonces, en la comida puedo tener, no sé, frutas a lo largo del día. Mi nutrióloga personalmente, y repito, aprovechando el recap, yo no soy ningún experto de salud, pero 5 frutas al día que estés comiendo, como que ese azúcar me mantiene despierto, me mantiene generando hambre también, que es importante, y al menos llevar mi comida a 3 al día, más quizá mis suplementos. Suplementos básicos, yo no le cambiaría o más allá de la creatina y la proteína. Punto. Cuando entreno, listo. 5 frutas y 3 comidas, con eso puedo partir y empezar mi día. A lo mejor si yo tengo mucha duda de qué hacer, come 5 frutas cuando te despiertes, a mediodía, después de comer, antes de dormir. Es mito completamente, eso sí, que no puedo comer frutas antes de dormir. Eres un atleta, necesitas comer como adulto. Se acabó, no hay tregua. Y entender dónde puedo incluir mi segunda sesión, dependiendo si estoy en off o en season, y hablando de mis exámenes. ¿Qué voy a priorizar esta semana? Voy a priorizar a lo mejor el estudio, estoy en off-season, tengo más clases, o prefiero aprovechar esta segunda sesión, una sesión de gimnasio. Meramente es 100% que esta segunda sesión sea parte siempre de tus hábitos. Okay. Me explico como un estudiante atleta. Y la segunda parte. Y la segunda parte hablábamos de la parte física, mental. Física y mental. Hablamos que estos se comparten y conviven en nuestro día a día. La física, cómo parto mi trabajo de gym y de campo. En la parte física. Y en la parte mental. ¿Cómo voy a trabajar? 3 puntos. Mi visualización. Y cómo voy a manejar mi autoevaluación. Y lo que era el shortcut, ¿no? En medio. ¿Te acordaste? Y la short memory. Ojo, como atleta de alto rendimiento, como estudiante atleta, los 3 puntos importan. Desde la visualización, cómo me veo haciendo mi examen, cómo me veo entrenando, cómo me veo jugando. Ok. En la parte de la short memory, reprobé mi examen, no me fue bien. Siguiente jugada, siguiente compromiso. Celébralo y siguiente compromiso. Lo mismo, mala jugada, mal entrenamiento. Y mi autoevaluación es, hablábamos de que mi autoevaluación, vamos a hablar de 3 cosas. Eso es un tip personal, claramente. De mi día, 3 buenas, 3 malas. O por mejorar, ¿no? Entonces, la tarea de hoy es, lleva esta práctica a casa, llévalo hoy. Es algo que me gusta hacer cuando estoy reunido con amigos, de meter como esta filosofía de, a ver, ¿qué tres cosas buenas te pasaron el día de hoy? ¿Qué 3 cosas buenas hiciste el día de hoy? ¿No? No sé, hoy me levanté temprano, fui a entrenar y comí bien. ¿Y qué 3 cosas malas podría ser? ¿Sabes qué? No descansé, no dormí lo que debía, quizá estuve mucho más tiempo en el celular y hoy, no sé, a lo mejor no he tenido una llamada con mi familia. Ok. ¿Me explico? Esas 3 cositas, buenas, pequeñas victorias o grandes victorias y cosas que podremos mejorar el día de mañana. Ok. Pues yo creo que comenten aquí en la parte de abajo con cuál se quedan, con cuál van a empezar, porque esto no se está haciendo nada más para que lo vean.
se está haciendo para que lo apliquen y para que el fútbol americano crezca. Y esto, físico y mental, es lo que nos falta a nosotros. Esto se puede aceptar que en una semana se puede adaptar a tu vida. Yo creo que hablábamos de los hábitos, ¿no? Y esto de los hábitos, hay un libro muy conocido que seguramente todos hemos leído, o muchos de nosotros hemos leído, el de hábitos atómicos, y te habla de 21 días, ¿no? Yo te voy a decir, hazlo todos los días. O sea, hazlo contra tu voluntad, visualiza qué es lo que buscas. Hay días difíciles, no te voy a mentir, pero la suma de estos esfuerzos, y regresando, insisto, el éxito consta de hacer las cosas ordinarias, tu día a día, de manera extraordinaria. Sí. Todo lo que hagas, hazlo máxima. Es mucho también del americano. Si la vas a regar, rega la máxima, short memory y siguiente jugada, ¿no? Perfecto, pues ahora es que ya saben, aplíquenla, cáguenla, porque también se vale cagarla. Es parte de. Y nos vemos a la próxima. Antes de eso, antes de que se vayan acá, aquí va a haber una parte del próximo video o del siguiente video para que lo vayan a ver. Eso nos ayuda al algoritmo y para que aquí a Minuti les caiga más campañas y más videos. Muchas gracias, amigo.